Muy bien, y ya estamos al aire con el ex diputado nacional por la coalición cívica, Fernando Iglesias. Él también es escritor, profesor universitario, periodista especializado en aspectos políticos de la globalización, miembro fundador de Democracia Global, presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial y director de la campaña por una Corte Penal Latinoamericana. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por atendernos. Mi nombre es Catalina Castro. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Fernando, vos es que estuve viendo una información que vos habías subido a tu Twitter sobre Democracia Global, era una entrevista en una cadena norteamericana, y me interesó mucho el tema. Aparte vi que el año pasado en el diario La Nación había habido una presentación formal sobre Democracia Global, y quería que nos cuentes un poco qué es Democracia Global y cuáles son los lineamientos generales del manifiesto. Bueno, democracia global es un concepto que, en mi opinión, es el punto central de la política del siglo XXI. Nosotros hemos construido sistemas democráticos para administrar los problemas nacionales, pero asistimos a un mundo en el cual muchos de esos problemas y crisis exceden ampliamente los límites de las naciones y hasta de las regiones y se transforman en problemas globales. El cambio climático, la proliferación nuclear, las crisis financieras, los conflictos internacionales, las pandemias como la del ébola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la gran tarea del siglo XXI va a ser la institucionalización, es decir, la construcción de instituciones democráticas que también estén extendidas al nivel regional, al nivel internacional y al nivel global, y que empecemos a pensar a las naciones como una parte importante de un sistema político de toma de decisiones democráticas, pero que en algunos aspectos tiene que trascender las fronteras nacionales como los problemas que hay que resolver. En ese sentido, ese es el concepto de democracia global. Nosotros hemos creado junto con algunos intelectuales como Juan José Sebrelli, Isai Clase y varios amigos, una ONG que se llama Democracia Global, que forma parte del Movimiento Federalista Mundial, y en ese sentido también estamos promoviendo un documento cuyo original redacté yo, que es el Manifiesto por la Democracia Global, sobre la que se produjo la discusión que vos viste en la cadena de televisión canadiense. Y el fin, digamos, el objetivo final, ¿cuál sería? Crear agencias globales que cumplan las funciones ejecutivas, por ejemplo, legislativas, judiciales a nivel global. No sé si las funciones ejecutivas son las más complicadas porque implican un cierto riesgo de concentración de poder y de autoritarismo, pero seguramente creo que ya está planteado la necesidad de que existan agencias globales que traten todos estos problemas, el cambio climático, para poner un ejemplo muy simple, y también proyectos y embriones de instituciones que se ocupan de los aspectos jurídicos y legislativos. Si uno lo piensa desde este punto de vista, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que se ocupa de perseguir los crímenes de lesa humanidad en todos los países adherentes al Estatuto de Roma, es un embrión de una forma de justicia global que defiende los derechos humanos a nivel planetario. La ONU es un embrión de diferentes agencias de tipo global, y con el problema claro de que no es una agencia, de que no es un sistema democrático. Bueno, una de las tareas que planteamos es la democratización de las Naciones Unidas y sobre todo la creación de una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas para que se encargue del trabajo y se vaya constituyendo progresivamente en una suerte de parlamento mundial en donde todos los seres humanos podamos tomar decisiones que afectan el destino de todos. El cambio climático es un ejemplo muy evidente, pero también un plan contra la proliferación nuclear, un plan de desarme y de reorientación de esos recursos al desarrollo de los territorios menos desarrollados del planeta, un sistema razonable de regulación de los mercados y de los mercados financieros globales, un sistema de protección más avanzado del que tenemos frente a los riesgos de grandes epidemias globales. Bueno, hay infinidad de ejemplos para poner sobre hasta qué punto
la mayor parte de los problemas que afectan nuestras vidas no son problemas de escala nacional, sino problemas de escala regional y global. Y ahí mismo en esa entrevista, una de las entrevistadas decía, bueno, estamos llamados no tanto a ser habitantes, sino ciudadanos de la tierra, ¿no? ¿Y cómo se implementaría esto? Porque ¿ustedes qué plantean? ¿Como una especie de democracia directa? No, en realidad, bueno, esa frase forma parte del manifiesto. Ahí ese es un documento cuyo original redacté yo, que fue corregido con la ayuda de algunos amigos, y que ahora tengo el orgullo de que hayan firmado intelectuales de todo el planeta y de todas las tendencias, que son, creo yo, muchos de ellos son los principales estudiosos de este tipo de temas, desde Zygmunt Bauman a Ulrich Beck, a Fernando Sabater, a Noam Chomsky, a David Hell, aquí en Argentina Santiago Kovadlov, Beatriz Arlo, Juan José Sebrelli, Jorge Lanata, bueno, muchísimas personas que tienen una mirada global y que están viendo estos problemas, han firmado el manifiesto. Y la idea es justamente esa, de que nosotros por ahora somos ciudadanos de una nación y habitantes del mundo, y ese es un serio problema, ser solamente habitantes del mundo, porque implica que existen poderes que trascienden la escala nacional, que no son democráticos y en los cuales no tenemos voz ni voto. Es decir, hoy la discusión que se dio mucho en la década del 90 acerca de la existencia de instituciones mundiales está completamente superada. Hoy las instituciones mundiales existen. El G20 es una institución mundial cuyas decisiones afectan a todo el planeta. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, está llena de agencias, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, son todas agencias cuyos efectos son mundiales, cuya característica no es democrática, sino internacional, y donde predomina claramente el poder de las grandes potencias. Entonces, creo, eso establece un escenario que, aunque sea democrático a nivel nacional, no lo es a nivel mundial, y por lo tanto las propias democracias nacionales están siendo fuertemente cuestionadas. Hay una crítica muy fuerte de todos los ciudadanos, en Argentina en particular, pero en todo el mundo, acerca de la ineficiencia y la corrupción de las democracias nacionales. Por lo tanto, lo que plantea el manifiesto y lo que plantea Democracia Global es que, si queremos que sigan existiendo las democracias nacionales, tenemos que construir agencias democráticas de escala regional y global que puedan hacer efectivas las políticas, porque si las decisiones más importantes siguen siendo tomadas en foros antidemocráticos como el G20 o el Consejo de Seguridad de la ONU, está claro que las propias democracias nacionales van a ver cada vez más erosionadas sus capacidades, ¿no? Sí, lo difícil por ahí también es, a medida que hay más intereses en juego y más poder en juego, cómo evitar que haya también más corrupción. Bueno, yo creo que es al revés. Que la corrupción aparece casi simultáneamente con el fenómeno de la globalización. Es decir, corrupción siempre hubo, pero esta preocupación enorme que existe en todos los países sobre esta gran epidemia global de corrupción, donde claramente los líderes políticos nacionales nos parecen hoy mucho más corruptos de lo que eran, qué sé yo, los líderes de la época de los 60, no es casual, y se basa en un desequilibrio de poder entre un sistema económico, financiero, que es global, y sistemas políticos que son nacionales. Está claro que en ese escenario los valores del sistema económico, que son el poder, la riqueza, el incremento del patrimonio, predominan sobre los valores que son propios de los sistemas políticos, la justicia, la democracia, la igualdad, los derechos humanos. Entonces, sin corregir ese desequilibrio de poder que hay entre un capitalismo global y sistemas políticos reducidos a la escala nacional, es imposible solucionar el problema de la corrupción. Hoy los grandes capitales se mueven en forma global, y los líderes políticos tienen extraordinarias posibilidades de acceder a los paraísos financieros y a los mercados globales para esconder el dinero de la corrupción. Entonces, si no existe una regulación global de esos mercados y un control político democrático de esos estados, es muy difícil pensar que las democracias nacionales no van a ser cada día más corruptas y más rechazadas por los propios ciudadanos.
Fernando, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Peirano. Hola, ¿cómo estás? Hay un actor internacional que son las grandes multinacionales que se han ido desarrollando, digamos, con bastante poco, digamos, con bastante poco control de la injerencia que tienen sobre los países. Me explico un poquito en lo que estoy diciendo. Las empresas que han trascendido países y se han desarrollado mundialmente, hay veces que tienen como más peso, si se quiere, que los organismos políticos, por ejemplo, de un país, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para, digamos, para volver a pedirle a estas empresas enormes, que han tenido muchísimos privilegios pero pocas obligaciones, a que vuelvan a tener obligaciones para con sus países? Eso es imposible. El capitalismo es con esto no estoy haciendo una crítica de tipo marxista del capitalismo. Las empresas capitalistas tienen un objetivo claro, que es aumentar las ganancias corriendo la menor cantidad posible de riesgos. Y es razonable que lo hagan así. El problema que hay no es ese. El problema que hay es que mientras esas empresas fueron básicamente nacionales y el poder político fue básicamente nacional, había un cierto equilibrio de poderes. En la medida que esas empresas han aprovechado todas las oportunidades tecnológicas que brinda la globalización, mientras los ciudadanos quedamos atados a un concepto nacional de la democracia, ahí se establece un desequilibrio que es imposible de corregir sin una democracia global, es decir, sin la construcción paulatina de organizaciones democráticas que puedan actuar en la escala regional, internacional y global. Entonces, para restituir este equilibrio es el concepto de democracia global. Y yo creo que ni siquiera es un problema de dimensiones, es un problema de escala. Cuando vos pensás una empresa como Botnia, ¿no? La famosa pastera y el enorme conflicto que se armó alrededor de la pastera. Independientemente de lo que pensemos de eso, está claro que Botnia tiene un poder de dumping sobre Argentina y Uruguay, o sobre cualquier país, simplemente por el hecho de que donde radica una inversión crea puestos de trabajo, impuestos, producción, etcétera, y por lo tanto su sola capacidad de moverse planetariamente y de elegir dónde pone la fábrica pone a todos los países a competir para atraerla, y por lo tanto interesados en disminuir los estándares ecológicos, los estándares laborales. Nosotros esto lo vemos asistiendo a este fenómeno en la Argentina en particular, pero en todo el mundo. Entonces ahí, si uno piensa en el volumen, el PBI de Uruguay y de Argentina son muchísimo más grandes que el dinero que puede mover una empresa como Botnia. Y sin embargo, su capacidad de organizarse globalmente, Botnia, como todas las otras empresas globales, le da una ventaja competitiva extraordinaria. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que en la era global, la capacidad, la escala, es decir, la capacidad de organizarse en la escala global es el elemento de poder decisivo. Ya no es un problema del volumen, ni de dinero, ni de los recursos, es un problema de la escala de la organización. Y si la democracia sigue anclada a la escala nacional, mientras las otras fuerzas, no digo solo el capitalismo, sino el capitalismo financiero, las mafias de narcotraficantes, las redes terroristas, se organizan a escala global, bueno, en ese escenario es muy difícil pensar que la democracia tenga un futuro. Y volviendo al tema político, yo cuando escuchaba y leía los textos del manifiesto y escuchaba la entrevista, enseguida vino a mi mente la contracara que quizás puede tener el tema de democracia global, que es la micropolítica, porque llamar a ser ciudadanos y no solamente habitantes del mundo, sino ciudadanos del mundo, supongo que también eso debe tener una injerencia muy particular, o para empezar a trabajar por lo menos en los aspectos más cercanos de cada uno, de su metro cuadrado, de su municipio, de su barrio. ¿Cómo estimular desde lo pequeño a lo global? Yo no veo una contradicción entre esos dos. No digo contradicción, digo como para mí se complementan. Bueno, sí, eso es el invento, eso es el federalismo. Por eso es que Democracia Global, la ONG Argentina, forma parte de un movimiento mucho más vasto, que es el Movimiento Federalista Mundial, que básicamente lo que propone es ampliar el paradigma federal no solamente restringirlo a operar en la escala nacional, sino pensarlo también a escala regional y a escala global. La Unión Europea es un ejemplo de un intento de construir un sistema federal a escala continental, en la cual los países son autónomos con respecto a ciertas decisiones
que afectan solamente a esos países, pero dependen de un sistema más vasto de escala continental en lo que afecta a todos. Y eso no es nada nuevo, en realidad es un sistema que se inventó, que crearon los americanos en la época de Federalist Papers, Madison, Jay, los grandes pensadores federalistas, y que hoy creo que está planteado a escala global, es decir, no podemos ya pensar que los países son como planetas autónomos o como islas. Las naciones en el universo interdependiente creado por la tecnología y por la economía globales son parte de un todo y por lo tanto tienen intereses particulares que defender, pero también tienen que contribuir al interés común, porque ningún país va a tener un futuro en un mundo en el que predomine el cambio el recalentamiento climático, los conflictos internacionales, las epidemias globales de ébola o las crisis financieras globales. Es en el propio interés nacional, ya no puede perseguirse solamente a nivel nacional, el propio interés nacional tiene que ser perseguido también a nivel global, creando un mundo que sea más justo, más pacífico, más desarrollado, más igualitario. Y Fernando, para terminar, ¿vos ves que hay está como el caldo de cultivo de nosotros los ciudadanos interesados en una real participación de la política desde lo local, nacional y con mirada hacia lo global también? La respuesta es sí y no. No en la medida en que es necesario y urgente. Estas no son. Mucha gente piensa que son tareas para un futuro dentro de un siglo. Claro. En realidad necesitaríamos ya tener agencias, un Parlamento Mundial que, por ejemplo, deliberase políticas globales para combatir el cambio climático. Eso es una necesidad de hoy. Cualquier científico que estudia el fenómeno del recalentamiento global dice que ya nos estamos moviendo tarde con respecto a lo que está pasando, y ni que hablar con respecto a las crisis financieras y a la necesidad de acabar con los paraísos fiscales y establecer formas de regulación y hasta de tasación de los grandes mecanismos financieros globales. Entonces, por un lado, estamos muy atrás de lo que necesita, por otro lado, de lo que se necesita, pero por otro lado también es cada vez mayor. Es decir, ayer fue una enormes movilizaciones en todo el primer mundo alrededor del tema de cambio climático, y todos los días vemos que crece una conciencia en todo el planeta acerca de grandes problemas que nos afectan a todos. El problema, me parece que todavía tenemos visiones de estos problemas muy poco políticas, y muy parcializadas. Creemos que se puede solucionar el problema del cambio climático por sí solo, sin ver que está directamente conectado a las crisis financieras, al predominio de una economía basada en la guerra y no en la paz. Por ejemplo, para poner un ejemplo banal, si los enormes recursos que se gastan en los sistemas armamentistas pudieran ser redireccionados a la solución, al cambio de la matriz energética global, probablemente tendríamos los recursos necesarios para enfrentar el cambio climático. Pero para eso necesitamos un sistema de resolución de conflictos que sea mucho más avanzado que el que tenemos y que conduce permanentemente a disputas internacionales. Entonces, los problemas están conectados, no pueden solucionarse parcialmente uno solo por vez, y necesitan además de poder político, porque si no se construye poder político es imposible avanzar en la resolución. Me parece que en ese sentido es la tarea fundamental de los próximos años, y es lo que intenta plantear Democracia Global, el Movimiento Federalista Mundial y el Manifiesto por la Democracia Global, que al que le interesa lo puede googlear, es muy fácil de encontrar en muchas diferentes versiones de diferentes lenguas, ¿no? Sí, nosotros las vamos a subir al Facebook del programa. Y también cuando leía un poco en el blog que tienen ustedes, también llama a algún tipo de colaboración, ¿no? O sea, si hay interesado en trabajar por este movimiento, ¿está abierta la puerta? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, desde luego, no tiene más que dirigirse. Van a encontrar Democracia Global tanto en Twitter como la van a encontrar en Facebook y en la página de internet. Nosotros realizamos muchísimas actividades. Por ejemplo, ahora 14, 15 y 16 de octubre organizamos el 6º simposio Altiero Spinelli sobre la integración regional en un mundo globalizado. Va a haber 3 días de debate. Se van a debatir muchos temas que son importantes también para la Argentina y también para Latinoamérica. Por ejemplo, estamos proponiendo la creación de una corte penal latinoamericana que combata el crimen transnacional organizado, que es un problema que estamos viviendo muy agudamente en la Argentina
pero en toda la región. Se está convirtiendo, el crimen organizado y el problema de la seguridad se están convirtiendo en el principal problema de toda Latinoamérica, y para eso también se necesita una estrategia regional para disminuir un fenómeno que tiene escala regional, que tiene conexiones globales y que necesita una visión que no se restrinja solamente a la nacional. Hoy es sumamente frecuente que encuentren a una chica raptada en un país para la trata que está raptada y trabajando como prostituta en otro país, o un narco colombiano que vive en la periferia de Buenos Aires. Está claro que las organizaciones criminales tienen estrategias que son regionales y los países no. Es decir, las agencias encargadas de reprimir la criminalidad organizada tienen estrategias solamente nacionales y con mucha suerte algunas agencias de tipo internacional. Necesitamos una agencia regional, una corte regional que pueda combatirlas con eficacia, y esa es una de las cosas que vamos a discutir en el simposio Spinelli, al que desde ya las invito, 14, 15 y 16 de octubre, en la Usina del Arte. La información sobre las mesas y los paneles de debate va a estar pronto en el Facebook y en el blog de Democracia Global. Buenísimo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el interés en estos temas. Muy bien, hasta luego. Saludos. Bueno, escuchabas recién a Fernando Iglesias, exdiputado nacional por la Coalición Cívica y uno de los fundadores de Democracia Global.